Bien, vamos continuando entonces con este script del cono. Como decía, ya tenemos entonces el tema de la interfase de usuario. Ahorita que podamos ejecutar el script vamos a poder ver qué exactamente fue lo que hicimos aquí ya literalmente en la interfase de usuario. Pero ya tenemos básicamente dos spinners, uno para el radio, otro para la altura, y tenemos dos parámetros que van a ser las variables internas en las que el Max va a estar guardando los datos de interfase de usuario. Lo tenemos aquí en Parameters. Y entonces vamos a la parte del script. Voy a quitar aquí algunos de los espacios en donde realmente se crea la malla, ¿no? Que es en esta parte de aquí, on build mesh do. Esto que está aquí escrito no se debe de modificar. El on build mesh do es digamos ya la herramienta del 3D Max, o bueno, las palabras clave 3D Max para crear la malla. Se abre, se cierra paréntesis, y entonces básicamente lo que tenemos que poner aquí es, tenemos que crear un arreglo en donde vamos a poner todos los vértices que vamos a necesitar para crear ese cono, y vamos a crear también un arreglo que van a ser las caras. O sea, básicamente lo que se necesita aquí es crear una nube de puntos, una nube de vértices en el espacio, y después crear para cada tres vértices ir creando una cara. O es decir, la cara 1 va a ser la compuesta por el vértice 1 con el 2, con el 3. Para esto voy a mostrar otra parte en mi escena. Hice aquí en la escena de 3D Studio Max más o menos un gráfico de lo que necesitamos hacer. Los puntos azules van a ser los vértices que vamos a crear en el espacio. No es que se hagan específicamente objetos vértices, sino que lo único que tenemos que definir son coordenadas en el espacio. Recuerden que las coordenadas se crean en 3D Max. De hecho, si nos vamos al listener, si yo quiero, por ejemplo, crear una coordenada que se llame A, yo le pondría igual a, abro corchetes y puedo poner, por ejemplo, 3,4,5. Y entonces esto se parece un poco como cuando creamos los arreglos, pero los arreglos se crean con el hashtag y los paréntesis. Si nosotros creamos corchetes, estamos diciendo que queremos crear un vector. Un vector es este valor de coordenadas que va a tener un valor de X, de Y y de Z. Específicamente, siendo vector, también tiene dirección, magnitud, etcétera. Ese es un tema que vamos a ver después, pero ahorita pensemos que es simplemente una coordenada cartesiana, ¿sí? En tres dimensiones. Le digo A y bueno, vale 3,4,5. Si yo quiero, por ejemplo, obtener el valor de X, yo puedo poner entre corchetes A1, porque al final es el primer valor en esta serie de datos. O sea, al final también funciona como un arreglo, porque son tres datos. Yo puedo decir A.count, y eso no funciona, porque no es un arreglo, ¿sí? Digamos, en ciertas cosas funciona como arreglo, pero específicamente no es un arreglo, ¿sí? Porque lo creamos con corchetes. Este es entonces, específicamente es un valor que se llama point tree. Los valores tipo point tree son valores que son coordenadas espaciales. Entonces yo puse A1, me dio el valor de 3, pero yo puedo poner, por ejemplo, A.x y me da el mismo valor de 3. Entonces en realidad aquí A.x, A.y, A.z me dan los valores que están contenidos ahí, ¿no? Entonces estamos hablando específicamente de coordenadas. Entonces yo lo único que voy a hacer es crear coordenadas, así como creé la letra A, y esas coordenadas van a representar a vértices en el espacio. Ahorita vamos a tratar de trabajar con este diagrama sencillo, en el que vamos entonces a imaginarnos que vamos a tener 6 vértices en la base que generan una circunferencia. Entonces tenemos el vértice 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Un séptimo vértice que sería que estaría en el centro de la base, y un último vértice que sería el octavo, que estaría en la parte de arriba. Después vamos a tener que decirle al 3D Max cuáles caras queremos crear. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que la primera cara sea la formada por los vértices 1, 8 y 6. Y entonces nos crearía una cara. Otra cara podría ser 6, 8 y 5, por ejemplo. Y nos crearía entonces un triángulo, una cara triangular, plana, en ese punto. Así es como realmente se forma la geometría en 3D. Son puntos en el espacio, y cada 3 puntos se crean triángulos, que son caras perfectamente planas, y entonces una consecución de caras planas nos da la ilusión de tener, por ejemplo, una esfera, un toroide, etcétera, ¿sí? Hay un tema importante que es el orden en el que se dicen
en el que se ponen los vértices es distinto si yo le digo a la máquina que la cara 2 es 6, 8 y 5. Estaría nombrándolos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es distinto a que yo los nombre 6, 5 y 8, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, eso lo vamos a ver un momento después, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo que quiero es crear, entonces, un par de arreglos. Si vemos el código que está escrito aquí, que es el código que está específicamente en el tutorial que estábamos utilizando, recuérdense que nos fuimos a la ayuda de 3D Max, copiamos uno de los Simple Object plugins que venía en la ayuda, lo pegamos aquí y un poco con él estamos trabajando. Entonces, tiene por ejemplo las últimas dos líneas, dice extrude face, mesh, bla bla bla. Esto por ahora lo voy a borrar, bórrenlo también ustedes, no lo necesitamos. Después explicaré qué es lo que hacía eso de ahí. Lo importante es estos valores de aquí. Dice set mesh, esta palabra nunca cambia. Esta es la palabra con la que realmente se crea la malla. Después decimos el nombre de la malla, en este caso la malla se llama mesh. Y después le decimos cuál sería el arreglo de vértices y cuál sería el arreglo de caras. En este caso, quien programó este plugin que subieron a la ayuda de 3D Max, le puso aquí la diagonal, que significa que hay un espacio. O sea, en realidad este código originalmente estaba seguramente así. O sea, era una sola línea. Set mesh, mesh, y luego quiénes son los vértices, quiénes son las caras, y lo pusieron directamente aquí. Queda una línea bastante larga y entonces le pusieron las diagonales y luego un enter para separarlo, ¿sí? Eso yo no soy muy fan de utilizar eso. Me parece que siempre es mejor tener líneas que sean solas, pues, de manera individual, y en todo caso es mejor crear variables, ¿no? No me gusta crear líneas tan largas. Entonces, lo ideal es en todo caso que mejor hiciéramos una variable que, por ejemplo, se llame v es igual a, y podríamos crear entonces una variable que sea este arreglo, control C, control V. Recuerden que los arreglos se crean con el hashtag y luego los paréntesis, se abren y cierran paréntesis, y los datos en los arreglos están divididos por comas. Entonces este es un primer dato, este es un segundo dato, ¿sí? Etcétera. Entonces mejor yo digo, ok, voy a crear una variable que se llame V, le voy a poner el valor, voy a hacer que sea un arreglo con estos valores adentro, y cuando yo le digo en setMesh, me pide el 3D Max que yo le tengo que poner quiénes van a ser los vértices, pues le digo, ok, los vértices van a ser la variable V. Haríamos lo mismo con las caras. Podríamos decir que entonces vamos a crear una variable que va a ser un arreglo F, que va a ser igual a esta opción que estaba aquí, y vamos a decirle que entonces faces es igual a F. Me parece que esto es bastante más entendible, y además esto lo podríamos comentar. Aquí podríamos decir, ok, estos son el arreglo donde se guardan los vértices y tal. Para hacer comentarios en MaxScript ponemos un doble guión medio, y entonces podríamos poner aquí comments, tal cual. Ok, entonces aquí en este ejemplo se estaban creando vértices directamente directamente sin ninguna lógica. Me refiero sin ninguna lógica a que, por ejemplo, nosotros para hacer el cono necesitamos crear una serie de vértices, pero que, por ejemplo, sigan una circunferencia, y yo necesito poder en su momento decirle al usuario que, por ejemplo, pueda modificar la cantidad de lados en ese cono, y entonces, dependiendo de la cantidad de lados, pueda, por ejemplo, tener no solo 6, sino 8, 9, etcétera. Entonces necesitaría tener una ecuación para que, no importa la cantidad de vértices que quiera el usuario, en esa circunferencia todos queden perfectamente girando en un círculo, ¿sí? Pero por ahora vamos a hacer esto también de manera manual. Vamos a hacer un ejercicio muy simple. Vamos a ver, por ejemplo, qué posiciones tienen estos vértices, y vamos a crear algo muy sencillo junto con ellos, ¿no? Entonces vamos a decir que nosotros vamos a crear de manera manual estos 6 vértices de abajo, el vértice que está en el centro y el vértice que está hasta mero arriba. Entonces significa que vamos a crear 8 vértices en total. Significa que tiene que haber 8 espacios en nuestro arreglo de vértices. Cada
dato, recuerden que va a ser un valor tipo point3 que comienza con un corchete, va a tener un valor para X, para Y y para Z. Se van a cerrar los corchetes y luego va a haber una coma y vamos a continuar. Entonces vamos ahorita a hacerlo de manera manual. Le voy a dar muchos espacios para abajo. Concentrémonos únicamente, solamente en que vamos ahorita a crear teóricamente unos vértices que van a representar a estos puntos azules que yo tengo aquí. Entonces yo voy a ver que este punto, este primer punto en el espacio, está en las coordenadas 50 en X, 0 en Y y 0 en Z. Entonces, ok, voy a decir que el primero sea 50, 0 y 0. Este corchete representa a mi primer vértice. El siguiente vértice entonces se encuentra en la posición 25, 43.301, lo voy a cerrar a 43,0. Entonces voy a decir que el vértice número 2, no tengo que poner específicamente vértice número 2 es igual a tal, ¿no? Simplemente estoy creando los datos directamente en un arreglo. Entonces voy a decir, ok, 25 en X, 25,43,0. Cierro corchetes, pongo una coma, el siguiente va a ser 25, bueno, menos 25, perdón, menos 25, 43 y 0. Entonces el siguiente va a ser menos 25, 43,0. Ok, voy a hacer eso con todos los demás. Voy a pausar el video y voy a abrirlo cuando esté listo todo. Ok, aquí ya puse entonces los primeros 6 valores. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Voy a poner ahora entonces el séptimo, que sería el que está en la base del centro. La razón por la que estoy poniendo un vértice en la base es porque, aunque nosotros si creamos un cono en 3D Max, vamos a ver que la parte de abajo es una sola cara completa. Cuando nosotros creamos geometría a partir de scripting, siempre tenemos que crear las caras con triángulos, siempre, o sea, una cara siempre tiene 3 lados. Entonces tenemos que primero generarlo con puros triángulos, de manera que voy a tener que tener tal vez el triángulo formado por el vértice 6, 5 y 7 y otro tal vez 1, 6, 7, 2, 1, 7, no lo sé, ¿no? Entonces necesitamos definitivamente un vértice en el centro, que sería el séptimo. Entonces ese obviamente va a ser 0,0,0. Y el último, bueno, aquí me faltó la coma. Y el último vértice, que es el de hasta mero arriba, que es el octavo, pues evidentemente va a ser 0 en X, 0 en Y y en Z va a ser, por ejemplo, 100 unidades. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo, de manera manual, tengo los valores que yo puse físicamente en 3 Studio Max, los tengo representados en un arreglo, ¿sí? Tengo un arreglo de datos, son datos tipo point3, que significa que son coordenadas en el espacio. Cada una de estas coordenadas en el espacio en realidad representa a cada uno de los puntos que tenemos aquí, ¿sí? Ok, ahora lo que le tengo que decir a 3D Max es cuáles van a ser las caras que yo voy a necesitar. Entonces las caras las tengo que poner en un orden específico para que tengan la normal hacia donde yo quiero. ¿A qué me refiero con eso de la normal? Ya en muchos tutoriales ya lo he mencionado. Los objetos en 3 dimensiones que tiene 3D Studio Max, imaginemos una esfera. En realidad es como si fuera una esfera totalmente hueca, como si fuera una piel muy delgada que tiene esa forma de la esfera. Significa que si es hueca tiene 2 lados, tiene la parte de afuera, la superficie de afuera, y una superficie interna que tendría esa esfera hueca. Sería ilógico que 3D Max tuviera que renderear la superficie interna de la esfera porque nadie la ve. Entonces siempre en 3D Studio Max, y esto es una regla, digamos, en general en gráficas computacionales, cuando nosotros creamos caras, normalmente se define un lado visible para esa cara. En el caso de MaxScript o de 3D Studio Max es usual llamarle normal o normal pues a esa cara, porque se supone que la normal a una cara es un vector que es perpendicular a esa cara. Entonces específicamente en 3D Max se utiliza ese vector, bueno, en 3D Max y en muchos otros softwares, pero se utiliza ese vector para saber exactamente hacia dónde ve la cara, ¿sí? Digamos que así lo podríamos ver. Un triángulo en el espacio, imaginen un triángulo formado por 1, 8 y 6. Pues bueno, al final tendría un vector
que sería normal ese triángulo, y ese vector podría mirar, en este caso, hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia donde vea es la parte que va a ser visible en términos de render. Entonces, hay unas reglas que se llaman la regla de la mano derecha o la mano izquierda. En el caso de MaxScript, la forma en la que se tienen que crear las caras es siguiendo la regla de la mano izquierda. Si ustedes toman su mano izquierda y cierran un poco los 4 dedos, dejan el pulgar levantado. Si entonces, imagínense que entonces de esa mano izquierda, el pulgar sería el vector hacia donde ve la cara. Significa que si yo quiero que, por ejemplo, el pulgar mire hacia mí, la forma en la que cierra mi mano sería en sentido de las manecillas del reloj. Significa que si yo quiero que una cara en particular mire a un lado en particular, en este caso hacia donde está viendo, por ejemplo, mi pulgar, significa que los números de los vértices los tengo que nombrar en sentido de las manecillas del reloj. Si quisiera que viera para el otro lado, si yo volteo mi mano y pongo el pulgar hacia abajo, significa que los tendrá que nombrar al revés, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces vamos a hacer un experimento rápido. Vamos a decir que ya ahorita tenemos entonces una variable de tipo arreglo que contiene 8 datos de tipo point3, que son coordenadas en el espacio y que representan estos vértices. Y voy a decir que entonces en donde tengo las caras, f es igual a también un arreglo, que en este caso contiene dos datos. Obviamente va a contener más, pero ahorita solamente le he puesto 2. De hecho, los voy a borrar para escribirlos desde cero. Y entonces voy a decir que quiero, por ejemplo, ahorita crear la cara que iría aquí y la cara que iría acá, ¿sí? Sabemos que las tenemos que nombrar entonces según la regla de la mano izquierda. Significa que si quiero que vean hacia afuera del cono, tendría que nombrarlos en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, tendré que nombrarlos 1, 6, 8, 1, 6, 8. Aunque aquí los estoy creando los datos también con corchetes, en el caso de las caras no nos estamos refiriendo a coordenadas en el espacio, sino a números de vértices, ¿sí? Y voy a crear ahora la cara de 6, 5 y 8, también en el sentido de las manecillas del reloj. Corchetes 6, 5, 8. Si nosotros guardamos con control S nuestro script y con control E corremos nuestro script, va a aparecer entonces ya aquí en el panel de crear, va a aparecer en el menú, va a aparecer nuestro submenú MaxScript Tutorials y va a aparecer mi botón de My Cone. Lo voy a dar clic ahí, voy a tratar de dar clic lo más cerca del centro y entonces ahí voy a poder ver las caras. Si me voy a la vista, por ejemplo, de perspectiva, voy a girar esta vista y entonces voy a ver las caras del otro lado y las caras visibles se pusieron del otro lado. Entonces vamos a ver si los números estaban correctos, porque puede ser que yo tenga aquí un error. Si doy clic aquí me va a decir que este es el vértice número 1, este es el vértice 6, estamos correctos, este es el vértice 5, estamos correctos, este es el vértice 8. Entonces yo dije que quería la primera cara que era 1, 6 y 8, 1, 6 y 8, las nombré en sentido de las manecillas del reloj. Ok, entonces creo que yo me equivoqué. Muy probablemente entonces la regla que tengo que seguir es al revés, la de la mano derecha y no la de la mano izquierda. Voy a borrar esto y entonces vamos a nombrar al revés. Es probable que yo haya cometido un error. Depende del software. A veces se sigue una regla u otra. Es muy sencillo cambiarlos, es simplemente cambiar de orden. En vez de ser 1, 6, 8, pues ahora va a ser, por ejemplo, si es en sentido contrario a las manecillas del reloj, 1, 8 y 6, ¿no? Es básicamente cambiarlos de lugar. 1, 8, 6. El otro sería 6, 8, 5, ¿no? 6, 8 y 5. Control S, control E, lo tengo que correr de nuevo otra vez. Voy a generar mi cono. Ok, ahí está. Entonces ahora sí ya tengo las dos primeras caras para ese cono, ¿sí? Así es como crearíamos las caras de toda esta geometría. Pero aquí tenemos un problema. Aquí lo estamos haciendo todo de manera manual. Ni siquiera puedo yo acceder a, por ejemplo, modificar el radio de este objeto y que realmente haya una modificación real. Entonces lo que tengo que empezar a hacer es poner este código no en funciones literales de decir este vértice quiero que esté en 25, 43 y tal, sino en utilizar variables. Por ejemplo, en vez de decir que el último vértice sea, que es el número 8, sea
en 0,0,100 y utilizar el 100 como una unidad ya fija, yo podría, por ejemplo, pedirle al 3D Studio Max que me diera, por ejemplo, el valor de p-height. P-height se supone que es la variable en donde se va a estar guardando el dato numérico que tenga el spinner que se llama User Interface Height. Si ese valor vale 20, pues la altura va a ser 20. Si vale 40, la altura va a ser 40. Pero entonces tengo que bajar un momentito hacia otra parte del código, que es la que está acá, que es la parte que se llama Tool Create, que es cuando nosotros realmente creamos el objeto. Cuando yo creo, por ejemplo, una caja, yo doy clic en un punto en el espacio, después, sin soltar el mouse, arrastro y estoy definiendo una serie de variables. Después suelto el mouse y arrastro y defino altura. Entonces hay una cierta lógica de cuando doy clics y cuando arrastro el mouse. Ok. Eso es lo mismo que tenemos aquí. Tenemos dos funciones que dicen onMousePointClick y otra que se llama onMousePointClickDo. Perdón, onMousePointClickDo, las dos se llaman igual, pero tienen diferentes casos, ¿no? Una es mouse point y otra es mouse move. Mouse point es cuando damos clic con el mouse, mouse move es cuando estamos arrastrando con el mouse. Y estos números que están acá abajo son los casos, que sería el 1 significaría la primera vez que doy clic, el 3 significaría, por ejemplo, la última vez que doy clic, el 2 aquí, como estamos hablando de move, sería la segunda vez que arrastro, o en el segundo movimiento cuando arrastro, el tercero sería el tercer movimiento en el que arrastro el mouse. Entonces, aquí lo que está diciendo es que al primer momento en que yo le doy clic, tiene esta función que se llama node_tm.translation es igual a gridPoint. Eso significa que se va a crear como una coordenada local para ese nuevo objeto que estoy creando, y esa coordenada local va a tener el 000 en donde yo dé clic con el mouse. Eso significa que, por ejemplo, las coordenadas de los vértices, sí puedo yo usar 000, porque en realidad 000 va a significar el punto donde yo di clic por primera vez. Pero yo al usar, por ejemplo, menos 25, estoy ya dando una cantidad literal, y lo que necesitaría serían variables. Entonces, la primera vez que doy clic es cuando se crea esa coordenada 000. Después yo arrastro el mouse, y en el código que estaba en la ayuda del 3D Max decía que al segundo movimiento, cuando mueve el mouse, generaba el valor de width, y ese valor de width era a la distancia en X, y luego generaba el valor de depth y era igual a la distancia en Y. Esto de poner punto y coma es equivalente a poner las variables separadas así. Por ejemplo, quitar el punto y coma, haber puesto 2 y haber abierto, por ejemplo, paréntesis. Y esto, evidentemente, intentarlo. Esto sería el equivalente, ¿no? O sea, simplemente se hizo la asignación de valor a dos variables, a width y a depth. GridDistance.x significa que a partir de donde yo doy clic con el mouse hacia donde yo arrastre, el GridDist.x va a ser la distancia en X de donde yo di clic, el punto Y va a ser la distancia en X a partir de donde yo di clic, ¿sí? Entonces, esto pues lo vamos a quitar. Vamos a regresar con control Z. Porque lo que vamos a hacer es, vamos a decir que cuando yo arrastre por primera vez el mouse, que es en mi segundo movimiento, recuerden que el primero es cuando doy clic, y bueno, y defino el 000, yo voy a decir que cuando arrastre, entonces me genere el radio. Entonces el valor del radio se llama p-radius. Internamente en el código vamos a trabajar, recuerden, siempre con los valores de los parámetros, que son las variables internas. Entonces voy a decir que p-radius es igual a, yo voy a querer que sea la distancia que habría entre el primer punto donde doy clic hasta donde yo tengo el mouse cuando lo estoy arrastrando, ¿sí? Voy a dar clic y cuando arrastro mi mouse, que sea esa distancia. Entonces esa distancia es una hipotenusa que tendría como catetos la distancia que yo haya recorrido en X y la distancia que yo haya recorrido en Y. Significa que entonces la fórmula va a tener que ser SQRT, que significa raíz cuadrada, de la distancia en X al cuadrado más la distancia de Y al cuadrado, ¿sí? Que es la fórmula con la que se saca la hipotenusa, ¿sí? Recuerden, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos.
Y eso va a ser pradius. Y pheight, que es la otra variable interna con la que yo voy a estar trabajando, pheight, va a ser igual a la cantidad que yo recorra mi mouse en z, griddistance.z. Entonces ahorita acá arriba, por ahora no voy a cambiar nada de acá, sino que voy a dejar solamente lo que cambié, por ejemplo, en el vértice 8. Todo va a ser igual, pero ahora el vértice 8, la altura va a ser exactamente igual a pheight. Entonces le pongo control S, control E, me voy de nuevo a la creación de objetos, MaxScript Tutorials, MyCone, doy clic, voy a dar clic ahora en otro lugar, por ejemplo, doy clic, arrastro mi mouse, ahí estaría creando el radio. Vean aquí cómo está cambiando el radio. Como no he puesto nada de valores distintos en estos vértices, no está pasando nada, pero sí veo que se puede modificar aquí el radio. Cuando suelte el mouse, en mi tercer movimiento voy entonces a modificar la altura. Ahí está modificándose la altura. Y ahora sí, el vértice 8 sí se está modificando de lugar, porque yo dije que la altura de vértice 8 ya no iba a ser igual a 100, sino iba a ser igual a pradius. Y doy clic, y al tercer clic es cuando yo ya me salgo de la herramienta. Eso de salirse de la herramienta es esto que está escrito aquí, que en el tercer clic se toma como clic tanto dar clic como soltarlo. Entonces aquí está diciendo que en el tercer clic vamos a darle stop. Stop significa salir de la herramienta, ¿sí? Aquí entonces los objetos ya no coinciden, por ejemplo las caras, con lo que yo tenía creado, porque en realidad este objeto no está en el 000 del mundo, ¿no? Sino que todas sus variables eran con respecto a ese 000 que se define al dar clic por primera vez. Si yo, por ejemplo, lo agarro y lo mando al 000, pues ya voy a ver que me coinciden las caras. Entonces, significa que ahora vamos a tener que poner una fórmula para decidir en qué posición vamos a poner el vértice 1, el 2, el 3, etcétera, pero para que sigan una circunferencia. Eso lo hicimos en el primer video de MaxScript. Agarramos una pelota y pusimos una ecuación para que, por ejemplo, siguiera la circunferencia. Entonces necesitamos poner algo similar aquí. Poner una cantidad en X, una cantidad en Y, pero con fórmulas, con senos y cosenos, para que realmente forme una circunferencia. Entonces voy a pausar el video, voy a poner la fórmula y la voy a explicar. Ok. Escribí la fórmula aquí abajo. Voy a tratar de ser lo más claro posible al explicar qué significa esta fórmula. Esto de aquí es lo que tengo yo en el valor de X. Esto de aquí sería el valor del eje Y, y esto de aquí sería el valor de Z. El valor de Z está en 0 porque voy a crear primero los vértices que están en la circunferencia, que está en la base del cono. Como es la base del cono, evidentemente están pegados al piso, y ya sabemos que este 0 no significa 0 del universo, sino el 0 del punto en donde yo doy clic. Entonces, si yo doy clic en algún punto del espacio, estoy ahorita trabajando en perspectiva, pues evidentemente va a estar en el piso. Significa que ese 0 me va a hacer que los vértices no estén subiendo a partir de ahí del piso, ¿no? Entonces, bueno, este 0 está correcto. Ahora, ¿qué significa esto que está acá, por ejemplo, en X y en Y? La fórmula no es exactamente la misma que los ejercicios que hicimos para mover la pelota a lo largo de una circunferencia, porque en ese momento esa pelota lo que hicimos fue más crear como la fórmula de una ecuación de onda, porque necesitábamos tener frecuencia, amplitud, etcétera. Aquí es un poco distinto. Entonces la fórmula es pradius, la cantidad que yo tenga en el radio, por el coseno de 1 por 360 entre 6. Entonces primero voy a explicar esto de aquí. Siempre que yo tenga una fórmula, o sea, si ustedes ven fórmulas y no saben cómo interpretar, bueno, pues hay que hacer un poquito de imaginación y de las fórmulas que ya conocen, tratar de hacer una cierta como adivinar un poco qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, yo cuando tengo, por ejemplo, una fórmula en la que tengo dos valores que se multiplican y que luego se dividen por algo, prácticamente lo que estoy viendo yo es una regla de 3. Las reglas de 3 es cuando yo digo que, por ejemplo, 2 es igual a 20. Si 2 es igual a 20, ¿cuánto valdría si fuera 1? Y entonces el valor que yo no conozco es este. Una regla de 3, lo que hace uno es tomar este valor, multiplicarlo por 1 por 20 entre 2. 1 por 20 es igual a 20, entre 2 es igual a 10. Es obvio, si 2 es igual a 20, o 2 equivale a 20, 1 equivaldría a 10, a la mitad. ¿Sí? Las reglas de 3
las usamos cuando tenemos relaciones lineales. Entonces, esta fórmula es la que vamos a utilizar aquí. Tenemos 1 por 360 entre 6. Significa que si esto lo interpreto yo como una regla de 3, es como si yo hubiera escrito 6 es equivalente a 360. Yo lo que quiero saber es a qué sería equivalente si fuera con 1. ¿Qué significa eso? Significa que yo sé que 6 segmentos, recuérdense que ahorita estamos utilizando 6 vértices. Los segmentos serían los espacios que hay entre los vértices. Yo tengo un segmento, otro segmento, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre 6 segmentos, los 6 segmentos suman 360 grados, que es una circunferencia completa. Entonces, 6 segmentos suman 360 grados. ¿Cuánto equivaldría un solo segmento? La relación la estoy ahorita tomando como que fuera lineal. Entonces, así es como yo estoy creando la fórmula. Un segmento por 360, 1 por 360 entre 6. Es una ecuación que lo que me da es una regla de 3. Si a eso yo le agrego el coseno, lo que voy a obtener como resultado es un valor en x y y que va a ser un vector. Va a ser un vector bidimensional, que lo que me va a decir es a cuántos grados estaría, cuántos grados equivaldría a 360 cuando valdría 1, cuántos grados equivaldría cuando vale 2, cuántos grados equivaldría cuando vale 3. Esto entonces es equivalente a que si yo le estuviera pidiendo con matemáticas al MaxScript que me diera un vector de 2 dimensiones, un vector x y y, que me dijera en qué dirección va a estar un vértice en particular. Yo lo que quiero es que me diga el vértice 2, el vértice 3, el vértice 4, en qué dirección estaría. Entonces yo lo estoy pidiendo con una relación lineal, con una regla de 3. Yo le digo que si 6 segmentos valen 360, ¿cuánto, por ejemplo, vale 3? Y el resultado, si lo multiplico por un coseno, en este caso, lo que me va a dar es como si yo tuviera esta flechita, imaginemos que es un vector, un pequeñito vector, que me va a dar las coordenadas, no las coordenadas, sino la dirección, por ejemplo, en la cual estaría cada uno de estos vértices. Yo le pido el tercero y significaría que me daría el equivalente a un vector, un pequeñito vector, que estaría mirando hacia el vértice 3. Ese vector sería un vector unitario. ¿Qué significa que es un vector unitario? Si me voy al MaxScript Listener, voy a crearles un vector que se llame A es igual a 5,5,5, 5 en X, 5 en Y, 5 en Z. Ese vector tiene una magnitud. Esto es un poquito de álgebra lineal que si no saben cuestiones básicas de álgebra lineal, bueno, pues se pueden buscar en Wikipedia y tal, pero básicamente los vectores son unas entidades matemáticas que tienen dirección, tienen magnitud y tienen sentido. Entonces, una coordenada para 3D Studio Max es un vector, porque es como si fuera un punto que comienza comienza en el 0, en el 0, 0, 0 del universo, y termina, esa como flechita, ese vector, termina en esa coordenada que yo estoy diciendo, en la coordenada 5,5,5. Entonces yo, por ejemplo, si quiero saber la magnitud de un vector, pongo length A y me da que la magnitud de A es igual a 5.66025. Si yo, por ejemplo, quiero normalizar A, significaría hacer unitario, convertir en un unitario a A, yo pondría normalize A, bueno, aquí de un espacio que no debería de haber dado, y entonces el vector normalizado de A es 0,57 bla bla bla, 0,57 bla bla bla. ¿Qué significa? Un vector unitario o un vector normalizado significa que tiene la misma dirección, pero que su magnitud vale 1. Si yo tengo un vector unitario que vale 1, cuando yo multiplico un vector por un escalar, si por ejemplo este vector, el original vector A que valía 5,5,5, lo multiplico por un escalar que sería una cantidad determinada, por ejemplo, por 3, ese vector ahora vale 15,15,15. El multiplicar un vector por un escalar es multiplicar cada uno de los elementos del vector por ese valor escalar.
Por lo tanto, ahora la magnitud de A obviamente habrá cambiado. Ahora vale 25.98. Yo no tengo control, si yo no conozco exactamente la magnitud que tiene un vector, yo no tengo el control de multiplicarlo por un escalar y saber cuál necesariamente va a ser su resultado. Si yo lo que quiero es que el vector A tenga la misma dirección, pero que ahora valga 3, lo que hago es primero lo normalizo, normalize A, significa que ahora A es un vector con la misma dirección, pero ahora es más pequeñito, tiene una magnitud de 1. Y entonces ahora sí voy a decir, ok, entonces A es igual a normalize A, significa que ahora A vale 0,5 bla bla bla, y si yo le pido la distancia de A, me va a decir que ahora vale 1. Al normalizar A, lo que hice fue que el vector ahora es más pequeñito y su magnitud es 1. Si entonces ahora multiplico ese vector, lo multiplico por 3, multiplico A por 3, este vector, su magnitud va a ser exactamente 3. Entonces, eso es lo que hacemos cuando queremos que un vector mantenga la dirección, pero ahora tenga una magnitud definida por nosotros. Primero lo normalizamos para que valga 1, para que al multiplicarlo por un escalar termine valiendo exactamente lo que mide ese escalar. Lo que hicimos aquí nosotros es que le pedimos a la fórmula que nos diera a cuánto equivaldría el vértice 3 de los 360 grados, que es la circunferencia total, y al multiplicarlo por un coseno, recuerden que los valores de seno y coseno van de 0 a 1. Significa que este vector no puede tener más magnitud que exactamente 1. Entonces, este es el equivalente a tener un vector unitario que nos dice hacia dónde mira el 3. Si lo que quiero es ponerlo ahora exactamente donde está este 3, pues tengo que decirle que entonces se multiplique por un escalar que va a ser igual al radio. Por eso es que entonces la fórmula tiene ese coseno por 1 por 360 entre 6, que es el equivalente a esta regla de 3. O sea, esta parte de aquí de la fórmula nos da este pequeño vector unitario que va a ver hacia un vértice en particular. Bueno, aquí es al vértice 1, ¿no? Pero si me voy otra vez a poner el ejemplo de que sea el vértice 3, esto equivale a este vector pequeñito, que tendría una magnitud de 1, y al multiplicarlo por p-radius, sería multiplicarlo por el escalar equivalente al radio, y entonces lo resultante va a ser esto. Entonces, esto es lo que vamos a poner en la fórmula en el caso de X. En el caso de Y vamos a poner lo mismo, nomás que vamos a utilizar seno. Entonces, voy a repetir los números de abajo ahora con esa formulita. Ok, entonces puse esta fórmula en donde yo tenía el primer valor del primer vértice. Entonces tengo la fórmula para la X, p-radius por coseno de 1 por 360 entre 6, la fórmula para Y, que es igual con el seno, el 0 del z, hice lo mismo para el que sería el segundo vértice, que llega hasta aquí. Los demás los he dejado ahorita temporalmente como estaban. La fórmula de abajo obviamente la puse comentada, si no entonces 3D Max me mandaría un error. Y entonces voy a verificar qué es lo que está pasando ahora cuando yo haga un nuevo objeto. Control S, Control E, MaxTrip Tutorials, MyCone. Ahí ya estaría habiendo una modificación. Y entonces vean cómo, si yo por ejemplo modifico el radio, hay unos vértices ahí que se estarían modificando de posición, porque entonces ahora ya su posición no está predefinida, sino que está dada específicamente por un radio. El problema es que no puedo hacer esto indefinidamente. Yo tengo aquí 8 vértices, pero yo lo que quiero es en todo caso darle al usuario la posibilidad de que él decidiera cuántos segmentos tiene, por ejemplo, su cono. Porque yo aquí tengo que el cono tiene 6, pero es un ejemplo nada más. Yo quisiera que el usuario pudiera decidir si el cono tiene 15 segmentos, 20, 25 o los que él quiera. Entonces vamos a ir agregando algunas cosas al código. En primera tendríamos que agregar a nuestra interfase de usuario de MyCone, aparte de radius y height, vamos a tener que aumentar un spinner que se llame sides, para poderle dar al usuario la posibilidad de cambiar el número de lados que él quiera. Ok, entonces he agregado a los parámetros que tenemos aquí arriba, he agregado más
otro spinner que se llama User Interface Sites. La etiqueta es sites, el tipo es entero. Como sites ya no es una cantidad de distancia, sino es una cantidad, un número de cosas, un número de lados. En realidad es una variable que tiene que ser de tipo entera. No puede ser flotante porque no puede un objeto tener 5.2 lados, ¿no? Entonces, evidentemente tiene que ser entero. El mínimo va a ser 3, el máximo le estoy poniendo que sea 100 y el default va a ser 6 para que se parezca, digamos, a lo que yo tengo acá dibujado. También, obviamente, tengo que crear entonces un nuevo parámetro que se va a llamar psites. El tipo va a ser también entero. El objeto de interfase de quien adopta la información es User Interface Sites, que es el de acá. Y el default va a ser igual al de abajo, que va a ser igual a 6. Si yo corro esto, entonces voy a tener un nuevo valor que se llama sites, que es un valor entero, cuyo valor mínimo es 3, su valor máximo es 100 y el valor por default es 6. ¿Sí? Tengo que entonces cambiar bastante sustancialmente el código que tengo en esto de V. Entonces voy a hacer una pausa, voy a cambiar el código y ahora lo voy a explicar. Ok, ahora el código con el que estoy creando los lados, no los lados, perdón, sino los vértices de esta circunferencia ha cambiado. Ahora lo que hice fue generar un ciclo for. Un ciclo for es una herramienta de código con la cual podemos repetir instrucciones. Entonces lo que hice fue crear arriba la variable b como un arreglo vacío y acá abajo tengo entonces un ciclo for que va para i en 1 to psites, o sea, para i cuando valga 1 hasta psites. En este caso psites puede valer 6, 15 o lo que sea, pero bueno, suponer que al inicio vale 6. Significa que entonces esta variable va a estar aumentando by 1, significa que va a estar aumentando cada que el ciclo for dé vueltas. Va a empezar en 1 y por lo tanto va a dar 6 vueltas. En la primera vuelta va a valer 1, en la segunda 2, 3, 4, 5, hasta que llegue a psites, que vale 6. Aquí vale 6. Entonces esto va a dar 6 vueltas. Abajo lo que estoy poniendo es v, le estoy poniendo entre corchetes la i, significa que al inicio voy a crear el primer valor de mi arreglo v. El primer valor empieza en 1, es el mismo valor que tiene i, por lo tanto en la primera vuelta i va a valer 1. En la segunda vuelta i va a valer 2, significa que va a ser el segundo valor de v, o sea, el segundo vértice. En la tercera vuelta va a valer 3 y así consecutivamente. Y entonces el valor de x, y, z es la fórmula que yo acabo de poner hace rato, la que expliqué con coseno para la x, con coseno para y, en 0 en z. Y lo que he cambiado es que en vez de poner manualmente 1 cuando es el primer vértice, 2 cuando es el segundo vértice, 3 cuando es el tercero, voy a ponerle i, porque i va a valer 1 y luego 2 y luego 3 y luego 4 hasta que lleguemos a 6. Lo mismo hice aquí, le puse la i, y en vez de ahora dividirse entre 6, pues lo que quiero es que se divida entre el número de lados que tenga, sea 6 o sea lo que sea. Entonces ahora voy a dividir entre psites. Entonces este código lo que nos va a permitir es poner a lo largo de una circunferencia tantos vértices como lados tengamos. En este caso van a ser 6, porque ya dijimos que este ciclo for va a dar 6 vueltas. Entonces a mí me faltaría evidentemente la posición séptima, o sea, suponiendo que tengamos 6 lados, la séptima posición o el séptimo vértice, que sería este de aquí, obviamente el 0,0,0. Entonces voy a decir que el 7 va a ser igual a 0,0,0. Recuerden que es el punto en donde damos clic. Y el 8 va a ser igual a 0,0,0. El 8, el vértice número 8. Pero con la altura. Ya lo habíamos hecho hace un momento. La z va a ser igual a pi height. Entonces, si ahorita hacemos el código, pues sí va a funcionar. Nos va a crear 6 vértices en la parte de abajo y el séptimo y el octavo en estas posiciones. El séptimo en el 0, 0, 0, un punto donde yo dé clic primero, y el otro en el 0, 0, de donde yo di clic en x, y, z, perdón, en x y y la z va a ser igual a la altura. El problema es que yo ya tengo una variable lados que estoy poniendo tanto en el ciclo for como en este código de aquí. Significa que entonces pudiera no ser 6 lados. Si al final el usuario aquí en vez de 6 pone 15, pues tendría que ser, la circunferencia tendría 15 vértices, porque son 15 lados, y entonces
el vértice, no sería el correcto el vértice 7, sino el vértice 16 sería el de aquí de abajo, y el 17 sería el de arriba, ¿sí? Entonces significa que esto está mal. Esto solamente se va a cumplir y esto va a ser correcto si y solo si el usuario se queda siempre con que psize valga 6. Pero por ejemplo, si psize valiera, por ejemplo, 4, este vértice sería el 5 y este vértice sería el 6, ¿sí? Entonces, esto es equivalente a si yo dijera, por ejemplo, que esto es equivalente a decir 6 más 1 o 6 más 2. En este caso vale 6, 6 más 1 es igual a 7, 6 más 2 es igual a 8. Si en vez de valer 6 el número de lados valiera 4, sería equivalente a que dijera 4 más 1 es igual a 5, 4 más 2 es igual a 6. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de ponerle 4, 3 o lo que sea, pues le ponemos psize. Porque yo sé que el código de arriba va a ser tantos vértices como lados tenga. El que sigue, o sea, psize más 1 es el que va en el 0, 0, 0, y el que sigue, o sea, psize más 2 va a ser igual a el que está en la parte de arriba. Si hicimos bien el código y no tenemos ningún error, al darle clic aquí en myCount, tengo yo aquí en F, ya no va a ser la misma. Esto de 1, 8, 6 no se va a cumplir. El 8 era este vértice, pero ya dijimos que si en vez de 6 lados fueran 7, por ejemplo, significa que este en vez de ser el número 8 sería, por ejemplo, el 9 o el 10, X, ¿no? Entonces, esto no se está cumpliendo, no nos preocupemos por las caras. Al final, si yo doy clic derecho y este objeto lo convierto en Editable Poly, entonces voy a poder ver por lo menos los vértices que hice y vamos a constatar que está bien hecho el código. Las caras están mal, pero el código que genera los vértices está correcto. Este es el vértice 6, 5, 4, 3, 2, este es el 1, ¿sí? Entonces vean cómo está perfectamente definido que según la cantidad de segmentos que yo dije, en este caso, perdón, de lados, en este caso era 13, me generó 13 vértices en una circunferencia perfecta, y luego el size más 1, o sea, el 13 más 1, el número 14 es el que está abajo, y el size más 2, o sea, el 13 más 2, el 15 es el que está arriba. Entonces, por ahora, aquí ya vamos a parar. En el siguiente tutorial vamos a ya ahora definir la nueva lógica de programación para poder crear las caras de manera correcta.